Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Me llaman Hank, por favor, no me llames Henry, eso solo me enfada cuando alguien lo hace. Estaba sudando mientras me enfrentaba al jurado y comenzaba mi alegato inicial. No podía pagar un abogado, así que me representaba a mí mismo. ¿Estaba nervioso? Para nada, estaba muerto de miedo. Me enfrentaba a 5 años de prisión por agresión y lesiones, y si cometía un error en mi defensa, podría terminar en la cárcel por mucho tiempo. Mi esposa, Zelda, estaba sentada entre el público, de la mano con su amante y mirándome con odio, esperando que su testimonio me empujara fuera de su vida y me llevara a la cárcel. Era una noche oscura y tormentosa, como en aquella novela gótica que leí cuando conocí a Zelda hace unos 20 años. Quizás el inicio de esa novela debió advertirme que me mantuviera lejos de ella, pero era tan impresionante y yo estaba tan solo que no pude resistirme. Zelda conducía su auto, un hermoso rojo de bomberos, pero no podía apartar mis ojos de ella. Su cabello negro azabache contrastaba maravillosamente con el color del coche. Desafortunadamente, mis intentos de admirarla fueron frustrados por el abrigo grueso que llevaba, ya que incluso en Los Ángeles, las noches pueden ser frías. Su auto seguía fallando y finalmente no arrancó. Eran las 5 p.m. de un viernes y aún no podía averiguar qué le pasaba. Zelda, o Saja, como prefería que la llamaran, debía conducir esa noche desde Los Ángeles a San Francisco para el funeral de su padre al día siguiente, y luego volver corriendo para un examen final en la UCLA. Su equipaje ya estaba empacado en la parte trasera del coche. Le prometí que arreglaría su auto, aunque me tomara toda la noche, ya que sabía que no tenía ganas de charlar. Con todos los demás mecánicos ya fuera, necesitaba que Saja sostuviera una linterna en la caja de fusibles mientras me deslizaba bajo el auto. Iba de un lado a otro, revisando los esquemas eléctricos y la caja de fusibles, quitando, limpiando y reemplazando cada fusible. A las 8 p.m. encontré un clip roto que no hacía contacto debido a un cable suelto casi invisible. Después de arreglarlo, la electricidad volvió a fluir por el coche y, al mirar a Saja, sentí una chispa de conexión. Ella comenzó a llorar, angustiada por perder el funeral de su padre y odiando la idea de conducir de noche, especialmente bajo la lluvia. La abracé y le dije que lo dejara salir todo, y se hundió en mis brazos. Me sorprendió lo cómoda que se sentía conmigo, y no pude negar mi atracción por ella. Solo 2 días antes, mi novia y yo estábamos en un club de baile cuando un hombre alto y musculoso intentó llevársela para bailar sin pedirme permiso. Le ordené que la soltara, pero me apartó la mano con fuerza. Cuando se rió de mí y me preguntó qué iba a hacer al respecto, lo pateé con fuerza en la espinilla con mi bota de punta de acero. Mi novia terminó siguiéndolo para disculparse, llamándome un mecánico sin futuro antes de irse con él. No tolero la falta de respeto de nadie. Aunque no busco peleas, tampoco me aparto de ellas. Esa noche no quería regresar a mi apartamento solitario lleno de viejos recuerdos. Inicialmente planeaba ir a un bar y emborracharme, pero luego me di cuenta de que tal vez fue lo mejor que mi novia rompiera conmigo. Sin nada que me retuviera, me sentí atraído a iniciar una nueva relación con Saja. Le acaricié suavemente el cabello y le sugerí que, si podía arreglarme un lugar para quedarme en San Francisco, la llevaría y luego regresaríamos juntos después del funeral. Fue impulsivo, pero esa era la historia de mi vida, rara vez pensaba las cosas. Llamé a mi madre para que me empacara un traje y un termo de café, mientras Saja llamaba a su madre para organizarme una habitación en su casa. Salimos del garaje, recogimos mi ropa y tomamos la primera, 5 hacia el norte. Supongo que mi conversación no fue tan emocionante, porque 10 minutos después, al coronar una colina, Saja ya estaba profundamente dormida, apoyada en mí. Estar tan cerca de una mujer tan hermosa me ayudó a olvidar la mala ruptura que acababa de sufrir. Mantuve mi brazo alrededor de sus hombros para asegurarme de que no se cayera. Unas 6 horas después, mientras cruzábamos el puente Golden Gate hacia Marin, tuve que despertar a Saja para que me diera indicaciones hacia su casa. Abrió los ojos y me preguntó si era su turno de conducir.
Al darse cuenta de que habíamos conducido toda la noche, me indicó cómo llegar a la casa de su familia. Cuando llegamos, Saja tocó el timbre. Su madre estaba despierta, incapaz de dormir tras la muerte de su esposo. Se abrazaron cálidamente, y luego su madre me abrazó a mí, agradeciéndome por ser el caballero que rescató a su hija en su momento de necesidad. Su madre tenía una botella de whisky abierta sobre la mesa, y Saja sacó 2 vasos de la despensa. Me acomodé en un cómodo sofá, sabiendo que no soy mucho de beber. Un trago después de un largo día de trabajo y 6 horas de manejo fue suficiente para dejarme fuera de combate. Unas horas después, cuando unos rayos de sol comenzaron a colarse por las ventanas de vidrios de colores a pesar de las nubes de lluvia, desperté en el sofá, cubierto por varias mantas. En el funeral, sostuve un gran paraguas sobre Saja y su madre. Ambas mantuvieron sus brazos alrededor de mi cintura para mantenerse a salvo de la lluvia, y cuidar de estas 2 mujeres dolientes me dio una maravillosa sensación de satisfacción. Lo admito, me gusta cuidar de la gente. Aprendí eso de mi padre, él me enseñó que no juzgas a un hombre por su salario o su dureza, sino por cómo cuida de quienes son importantes para él. Después del funeral, conocí a su familia extendida, y la mayoría pensó, basándose en nuestras interacciones, que llevábamos juntos un tiempo y dijeron que hacíamos una linda pareja. Saja tomó mi brazo y explicó que toda chica sueña con encontrar a su héroe, y yo era el suyo. El siguiente semestre, se mudó de los dormitorios de UCLA a mi apartamento. Un año después, nos casamos. Mi jefe en el taller estaba tan impresionado por cómo arreglé el coche de Saja y luego la llevé a San Francisco que puso la historia en un anuncio de periódico para mostrar lo solidario que era su taller. Incluso me dieron un aumento. Saja consiguió un trabajo como agente hipotecario. Ganaba mucho dinero, pero no le gustaba el trabajo. Me confesó que, a pesar de sus protestas, su jefe coqueteaba constantemente con ella y se había vuelto inapropiado. Este anuncio solidificó aún más mi fe en su lealtad. Le sugerí 2 soluciones: podía renunciar o yo podía ir a su oficina para enseñarle modales a su jefe. Ella decidió renunciar al día siguiente y se convirtió en vendedora de bienes raíces. Su inteligencia, belleza, personalidad alegre y ambición interminable la convirtieron en la mejor vendedora en menos de 8 meses. Yo pasé del taller de Datsun a uno de Ferrari. Esos coches eran temperamentales, pero parecía tener la magia para arreglarlos, ganando tanto dinero como un mecánico de coches puede ganar, más que la mayoría de los maestros y muchos abogados. Fuimos cuidadosos con nuestro dinero y ahorramos tanto como pudimos para comprar una casa. Cuando mi esposa dejó de trabajar para tener hijos, pudimos vivir cómodamente solo con mi salario. Podría haber abierto mi propio taller y ganar aún más dinero, pero no quería lidiar con el trabajo administrativo que me alejaría de mi familia. Me encantaba trabajar con los coches tanto que mi esposa decía que no tenía un trabajo, sino un pasatiempo bien remunerado. Una vez al mes, mi jefe y yo comprábamos un viejo Ferrari, lo restaurábamos, lo vendíamos por una fortuna y dividíamos las ganancias. Todo el dinero que ganaba con este proyecto paralelo lo depositaba en una cuenta bancaria para los fondos universitarios de nuestros hijos. Por mucho que me encantara mi trabajo, amaba aún más a mis hijos, así que limitaba las horas extra para asegurarme de no perderme las cenas familiares. Mi mayor fracaso en la vida fue tratar de enseñarles a mis hijas lo básico sobre cómo funcionaba un coche y cómo arreglarlo. La idea de ensuciarse las uñas bien cuidadas les horrorizaba. No me enojaba, eran simplemente chicas muy femeninas. A cambio, ellas no lograron enseñarme a combinar mis camisas con mis pantalones. Teníamos una relación amorosa y simbiótica, yo les arreglaba sus coches, y ellas elegían mi ropa cada día. Mi esposa y yo nos ejercitábamos en el gimnasio que habíamos montado en el garaje, y ambos estábamos en muy buena forma para una pareja de 40 y tantos años. Aunque debo admitir que mi línea de cabello ya no era la de antes, me negaba a usar un peinado para ocultarlo. Yo estaba contento, pero mi esposa decía que se estaba aburriendo de nuestras vidas y que quería algo de emoción. Así que para nuestro aniversario de bodas, la llevé a una segunda luna de miel en Hawái,
que en realidad fue nuestra primera luna de miel. Cuando nos casamos, todo lo que pude pagar fue un fin de semana en un motel barato en Malibú, donde nos quedamos varios días mientras todas las demás habitaciones cambiaban de ocupantes cada par de horas. El paquete de vacaciones a Hawái incluía una clase de hule para Saja. Mi plan era que pasáramos horas en la playa, tomando margaritas, nadando y disfrutando del sol, pero todo cambió después de su lección de hule en el luau. Todos los hombres del grupo parecían cautivados por ella, y ella disfrutaba de la atención. Cuando un hombre intentó acercarse demasiado, intervine, tomando firmemente sus manos antes de que pudiera tocarla. Después de ese encuentro, regresamos a nuestra habitación, donde nos conectamos profundamente durante el resto del viaje, apreciando nuestro tiempo juntos, aunque no vi mucho de Hawái más allá de lo que era visible desde nuestra cama. Pensé que ambos éramos felices. Sin embargo, al regresar a casa, el deseo de mi esposa por cirugías cosméticas caras comenzó a manifestarse. A pesar de que yo pensaba que ya se veía fantástica, sus lágrimas me hicieron sacar la billetera para cubrir sus necesidades. Saja se sumergió en su trabajo, ganando el doble de dinero pero también trabajando el doble de horas. Rara vez se unía a nuestra familia para la cena más de una vez a la semana. Me convertí en el encargado de cocinar, llevar a nuestras hijas a la escuela y animarlas en sus partidos de fútbol y tenis. Mi esposa ausente a menudo desestimaba los sentimientos de nuestras hijas cuando ellas expresaban su decepción, llamándolas ingratas. Ellas acudían a mí en busca de apoyo, pero no tenía palabras mágicas para aliviar su dolor. Cuando mi esposa me pidió que les explicara a nuestras hijas la importancia de su trabajo, admití que entendía su perspectiva. Esto llevó a una discusión, y ella se fue de casa furiosa, regresando tarde esa noche con olor a whisky. Una noche, mientras mis hijas y yo disfrutábamos de nuestro tiempo habitual viendo televisión, Saja entró, con lágrimas de orgullo en los ojos, sosteniendo un trofeo por ser la mejor agente de su empresa. Lo colocó sobre la chimenea, desplazando una foto de la familia, y no pude evitar sentir que había cambiado nuestro tiempo familiar por ese trofeo. Desde entonces, nuestro matrimonio comenzó a decaer. Cada noche, ella regresaba de la hora del cóctel con sus colegas, apresurándose a ducharse sin siquiera reconocerme. Podía sentir que algo andaba mal, especialmente con el tenue aroma de la colonia de otro hombre flotando en el aire. Su teléfono estaba bloqueado y custodiado, sin proporcionar ninguna pista sobre sus actividades. Tanto nuestras hijas como yo nos dimos cuenta de que probablemente Saja estaba teniendo una aventura. Les informé a mis hijas que planeaba divorciarme de su madre. Ellas me rogaron que esperara hasta después de su graduación de la secundaria, conscientes de cómo un divorcio conflictivo podría afectar su futuro. Les prometí que aguantaría, poniendo sus necesidades primero, aunque eso significara soportar el comportamiento de mi esposa por un tiempo más. En el fondo, aún tenía la esperanza de que pudiéramos reparar nuestro matrimonio, a pesar de saber que las probabilidades eran escasas. Saja regresaba principalmente a casa para buscar ropa limpia. No la confronté directamente sobre la aventura, en cambio, le advertí que si seguía comportándose de esa manera, arriesgaba perder a su familia. Para mi sorpresa, no respondió, aparentemente indiferente a mis preocupaciones. Un cliente del taller de Ferrari, un exitoso empresario tecnológico, me ofreció ayudarme con mis sospechas. Me sugirió usar tecnología para monitorear a Saja, pero me costaba entender los detalles técnicos que me explicaba. Me sentí abrumado y fuera de lugar, dándome cuenta de que me sentía más cómodo con motores y transmisiones que con artilugios de alta tecnología. Un día, mientras pasaba frente a la oficina de mi esposa, noté que había una fiesta de Navidad. La mayoría de los asistentes estaban con sus cónyuges, pero Saja no me había invitado. Cuando entré, me devastó ver que estaba con un hombre alto y musculoso. Ahí fue cuando todo explotó, y por eso estoy hoy en la corte frente a un jurado, enfrentando cargos de asalto y agresión. Señoras y señores del jurado, soy Hank Sinak. Soy un mecánico de automóviles de 45 años, luchando por seguir trabajando debido a la artritis. Me enteré de que la empresa de mi esposa estaba celebrando una fiesta de Navidad,
la cual me había ocultado. Pensé que la sorprendería, pero el sorprendido fui yo. Mi esposa tiene 40 años y un máster en psicología, que, por cierto, yo pagué, y su novio tiene 30. No soy abogado, mi única educación legal ha sido ver lavando order durante 25 años. Me represento a mí mismo porque no puedo permitirme un abogado. En 20 años, ahorré $887.000 en una cuenta fiduciaria para la universidad de mis hijas. Les pedí a mis hijas que se pusieran de pie entre el público y les lancé un beso, el cual ellas devolvieron. Noté que la mayoría de los miembros del jurado sonrieron cuando lo hice. Cuando entré en la fiesta en la oficina de mi esposa, señalé a Cody. Se me acercó y me ordenó que me fuera, menospreciándome al llamarme «Pequeño Henry». Afirmó que ahora él era quien estaba en su vida y me llamó un viejo inútil. Se jactó de que mis hijas no irían a la universidad porque mi esposa había tomado todo el dinero de su cuenta fiduciaria por insistencia de él. Me dijo que ella le había comprado un Porsche con ese dinero, lo que provocó mi presunto enfrentamiento con él. Cody afirma que le rompí la nariz y le saqué 4 dientes. Ahora, si eso es cierto, puede que sea ilegal según las leyes del hombre, pero deben preguntarse si va en contra de las leyes de la naturaleza. Si un joven como él puede ir por ahí seduciendo a las esposas de hombres mayores y tomando el dinero que sus maridos trabajaron arduamente para ganar sin temor a represalias, entonces ningún matrimonio está a salvo. Así que, si estas acusaciones son ciertas, no solo defendí mi matrimonio, defendí todos los matrimonios en todas partes, incluidos los de cada uno de ustedes, jurados. Un miembro del jurado, un hombre de unos 60 años, señaló la falta de un anillo de boda en su dedo y me guiñó un ojo. Si tan solo un jurado se niega a votar culpable, habrá un jurado dividido y un juicio nulo. Sentí que acababa de garantizarme un jurado dividido. En el peor de los casos, el fiscal había anticipado mi estrategia de ataque y explicó que no podemos condonar la justicia por mano propia en una sociedad civilizada. Nunca hay excusa para ello, esta situación debe resolverse en los tribunales de divorcio. Pero sabía que ahí no es donde una víctima de infidelidad encuentra justicia. La esposa de mi hermano le fue infiel, y el tribunal la recompensó a ella y a su novio con la casa familiar y 10 años de pensión alimenticia. ¿Por qué los tribunales fomentan este comportamiento? Mi primer testigo fue mi hija Michelle. Testificó que estaba en su último año de secundaria con un promedio de 3.9 y que había sido admitida anticipadamente en la Universidad de Stanford. Pero como su madre tomó el dinero que yo había ahorrado para su matrícula, solo podía permitirse ir a un colegio comunitario local. Cuando dejó el estrado, llorando, me abrazó y declaró en voz alta para el jurado que yo era el mejor padre del mundo y que me amaba. Una mujer del jurado lloró. Mi segundo testigo fue mi hija Stephanie. Testificó que su madre ignoraba a la familia y que, aunque yo había planeado divorciarme de mi esposa meses atrás, no lo hice porque ella y su hermana me suplicaron que esperara hasta que se graduaran de la secundaria. No importaba lo mal que mi esposa nos tratara, eso dejó una impresión sólida en el jurado. Señaló a su madre y gritó que su madre debería ser la que estuviera en juicio por robar nuestro dinero para la universidad. El juez ni siquiera esperó a que el asistente del fiscal se opusiera antes de ordenar al jurado que desestimara el arrebato de mi hija. La fiscalía llamó a mi esposa como su primer testigo. Testificó que agredí a su novio en la fiesta de Navidad, pero que nunca la toqué a ella. En el contrainterrogatorio, le pregunté quién pagó por su maestría. Admitió que yo lo hice. Luego le pregunté quién pagó por su cirugía estética el año pasado cuando insistió en hacerla, y nuevamente admitió que yo lo hice, comenzando su aventura poco después. Presioné para saber cuánto tiempo llevaba con su novio más joven, pero el juez aceptó la objeción del fiscal. Continué, preguntándole si retiró todo nuestro dinero y hipotecó nuestra casa para que yo no pudiera pagar un abogado de divorcio. El asistente del fiscal se opuso, diciendo que eran 2 preguntas, pero ella admitió ambas por separado. Cuando le pregunté quién falsificó mi firma en los documentos del préstamo, se acogió a la 5ª enmienda. Sin embargo,
reconoció que su novio se había jactado de ello frente a mí justo antes del supuesto incidente. Le pregunté cómo pensaba pagar la educación universitaria de nuestros hijos, pero no respondió. Le pregunté si el deseo de su novio de tener un Porsche era más importante para ella que el futuro de nuestros hijos. Nuestras hijas, que estaban en la audiencia, se pusieron de pie y gritaron que ella era una ladrona que robó su dinero para la universidad y que no querían volver a verla nunca más. El juez las expulsó de la sala, pero el efecto en mi esposa fue devastador y el impacto en el jurado fue crucial para mi caso. El asistente del fiscal objetó, y la objeción fue aceptada, pero el jurado vio lo que vio y escuchó lo que escuchó. Mi siguiente testigo fue la gerente de la oficina de mi esposa, una mujer amargada que había pasado por 3 divorcios en sus 30 años. Cada uno de sus divorcios fue debido a su infidelidad. Testificó que mi esposa se jactaba de su joven amante desde hacía 6 meses, afirmando que yo solo era un mecánico tonto, que nunca lo descubriría. Dijo que mi esposa no hacía ningún esfuerzo por mantener la aventura en secreto y que disfrutaba tratándome como un tonto. La gerente admitió que ella y otros en la administración fomentaron la aventura porque Cody era mucho más presentable ante los clientes que un humilde mecánico que siempre tenía grasa bajo las uñas. Cuando Cody subió al estrado, era evidente que me superaba en estatura. Yo medía 1.75 metros, mientras que él tenía al menos 1.90 metros. Quería que el jurado viera la diferencia de altura, no estaba peleando con alguien la mitad de mi tamaño, sino con alguien mucho más grande. Le pedí que pusiera su mano izquierda sobre la Biblia, y cuando tuvo dificultades para hacerlo, le quité el reloj de oro Rolex de su muñeca. Su señoría, deseo presentar esto como evidencia. ¿Podría leer la inscripción en la parte posterior? La jueza se quitó las gafas y leyó en voz alta, para nuestro nieto, Hank Sinak. ¿Cuándo tomaste mi reloj?, le pregunté. Yo no lo tomé, respondió Cody, tu esposa me lo dio. Pensó que menospreciarme frente al jurado era una buena idea, pero continué. Entonces, ¿estás diciendo que mi esposa lo robó? Bueno, yo no lo hice, así que devuélvemelo. La jueza, una mujer madura, me devolvió el reloj en lugar de dárselo a Cody. Su señoría, creo que el testigo acaba de admitir una conspiración para robar mi reloj de 110,000 pesos y recibir bienes robados. ¿Puede instruir al asistente del fiscal para que presente cargos contra Cody y mi esposa por este robo y por el robo de los fondos universitarios de mis hijas? Luego le pregunté a Cody cuánto dinero le había dado mi esposa. Dijo que no lo sabía. Expliqué que tenía los cheques cancelados y que él admitió que ella le había dado más de 125,000 pesos. ¿Qué servicios le prestaste a ella para merecer tal cantidad? No respondió, así que proporcioné una respuesta. ¿Eres tan hábil como para merecer 125,000 pesos? La respuesta fue una sonrisa mientras decía, tu esposa lo cree. Según ella, soy mucho mejor que tú. Noté que esto no le ganó ningún favor con el jurado. Al final de su testimonio, sentí que la mayoría de los hombres y la mitad de las mujeres del jurado querían enfrentarse a él. Me mantuve tranquilo a pesar de sus repetidas provocaciones. Mi padre me enseñó una vez que no debes interrumpir a un oponente que está empeñado en hacerse el tonto. Le pregunté, ¿con cuántas otras mujeres casadas te has involucrado? Respondió que con ninguna, pero el asistente del fiscal objetó. Su señoría, ¿puedo salir de la sala un momento para traer algunos testigos? La jueza accedió. Regresé con 3 mujeres y 4 niños. Voy a hacer esa pregunta de nuevo, ¿con cuántas mujeres casadas te has acostado? El asistente del fiscal gritó una objeción, pero insistí. Estoy preguntando de nuevo para demostrar que el testigo está mintiendo. La jueza desestimó la objeción. 5, admitió. ¿Cuántas familias han sido afectadas por ti? Guardó silencio. Sé de al menos 4 niños que ahora viven en hogares rotos por tu culpa. Después de tus encuentros con mujeres casadas, ¿crees que intentarás seducir a alguna más? Ni de broma, respondió rápidamente. Entonces,
¿Esto ha sido una experiencia de aprendizaje positiva para ti, evitando más hogares rotos y niños devastados? Me dirigí al jurado. ¿Llamaría a eso un servicio a la comunidad? ¿Reconoces a los 4 hombres en la primera fila? No, dijo enfáticamente Coody. Uno de los hombres golpeaba su palma con el puño, mientras que otro fingía cortarse el cuello con el dedo. Bueno, ellos son los esposos divorciados de algunas de las mujeres con las que tuviste aventuras. ¿Hay algo que quieras decirles? ¿Quizás una disculpa? En ese momento, el asistente del fiscal objetó, lo cual fue aceptado. Recuerda sus caras, podrías verlas de nuevo. ¿Quién sabe, tal vez en un callejón oscuro? El fiscal llamó a un médico de urgencias para testificar sobre las lesiones que Coody sufrió. Durante el contrainterrogatorio, le pregunté si estaba casado. Cuando confirmó que sí, le pregunté si sentía alguna simpatía por la víctima ahora que conocía todos los hechos. Ninguna en absoluto, respondió. Luego, el fiscal llamó a un terapeuta ocupacional que afirmó que Coody estaba tan lesionado que no podía trabajar y que yo era responsable de su pérdida de ingresos. En el contrainterrogatorio, le pregunté al terapeuta qué tipo de trabajo hacía Coody. Cuando dijo que no lo sabía, presioné, ¿cómo puede testificar bajo juramento que él no puede desempeñar su trabajo si ni siquiera sabe cuál es? El terapeuta guardó silencio. ¿Coody todavía puede ser íntimo?, pregunté. El doctor respondió afirmativamente. Bueno, dado que Coody ganó 125,000 pesos como acompañante masculino, en su opinión médica, ¿puede seguir involucrándose con mujeres casadas que tienen hijos? El fiscal objetó, y la jueza aceptó la objeción, pero no antes de que el jurado se riera. Mi estrategia era clara: si podía hacer reír al jurado, serían menos propensos a condenarme. Quería que me vieran no como un matón violento, sino como un esposo agraviado que buscaba justicia. Luego llamé a mi testigo sorpresa. Me sentí como Perry Mason. Su nombre era Eddie Cochran, quien se había puesto en contacto conmigo después de ver mi historia en las noticias de la noche. El asistente del fiscal casi escupió el agua que estaba bebiendo. Protestó, alegando que el testimonio de mi testigo era irrelevante. Le pregunté cómo podía saberlo antes de escucharlo. La jueza desestimó temporalmente al jurado mientras escuchaba el testimonio de Cochran. Señor Cochran, ¿usted y el asistente del fiscal se han conocido antes de hoy? Sí, respondió. Hace 3 años, yo tenía una relación con su esposa. Él vino a mi casa con 2 oficiales de policía y me agredieron delante de él. ¿Dijo él algo mientras lo atacaban? Pregunté. Sí, dijo, esto es lo que se merecen los rompehogares. ¿Presentó cargos? Inquirí. No, me amenazaron con meterme en la cárcel por 10 años con cargos falsos si lo hacía. El asistente del fiscal volvió a protestar, alegando que este testimonio no tenía relevancia. La jueza asintió en señal de acuerdo. Antes de que pudiera aceptar la objeción, argumenté que el asistente del fiscal había abierto la puerta a este testimonio al declarar en su alegato inicial que la justicia por mano propia no tenía lugar en la sociedad moderna. Esta revelación mostraba que él la practicaba personalmente. La jueza pensó por un momento y luego desestimó la objeción, llamando de nuevo al jurado y permitiendo que continuara mi interrogatorio al señor Cochran. Recordé que una táctica similar había sido utilizada en un episodio de La Ley y el Orden que había visto años atrás. ¿Quién necesita la escuela de derecho cuando tienes reposiciones? Continué, ¿y qué pasó después? Esa noche, su esposa vino a mi apartamento con un ojo morado y 2 costillas rotas. Dijo que él la había golpeado, comenzó. Protesto, gritó el fiscal. Protesta aceptada, respondió la jueza. Ahora estaba en mi elemento. Señor Cochran, ¿vio usted un ojo morado en la esposa del asistente del fiscal cuando llegó a su casa? Sí, respondió. ¿La llevó al hospital por sus lesiones? Asintió. Su testigo,
Abogado, dije, girando un lápiz entre los dedos. Sin preguntas, respondió el asistente del fiscal. Intenté llamar a mi siguiente testigo, la exesposa del fiscal, pero el asistente del fiscal pidió acercarse al estrado. No quería que su testimonio quedara en el registro y aceptó retirar todos los cargos de agresión si yo me declaraba culpable de alterar el orden público y pagaba una multa de $500. Miré al jurado y rechacé su oferta. Creo que el jurado está de mi lado y quiero que quede constancia de su historial de violencia doméstica. La jueza abandonó el estrado por unos minutos, luego regresó y anunció que tomaríamos un receso de 30 minutos. Cuando el tribunal se reanudó, la jueza tenía una amplia sonrisa en el rostro. El asistente del fiscal le dijo entonces que retiraría todos los cargos en mi contra. La jueza se negó, queriendo escuchar el testimonio de su exesposa. Un hombre mayor de cabello plateado entró en la sala del tribunal con un equipo de cámaras de televisión y 3 alguaciles. La jueza sonrió, mientras el asistente del fiscal casi se atragantaba. La exesposa testificó sobre los abusos que había sufrido y presentó los registros hospitalarios. La jueza escuchó atentamente y, cuando terminó, retiró todos los cargos en mi contra. Luego, la jueza le preguntó a la exesposa del asistente del fiscal si testificaría en su contra. Ella se negó, afirmando que un hombre con su poder la destruiría. En ese momento, el hombre mayor pidió permiso para hablar. Se presentó como el fiscal del distrito, lo cual ya sabía por sus constantes comerciales de reelección. Recordaba que los noticieros decían que iba 3% abajo en las encuestas, y los reporteros afirmaban que necesitaría un milagro para ganar la reelección. El fiscal del distrito informó a la esposa del asistente del fiscal que su ex ya no estaría en el cargo después de hoy, así que podía testificar con seguridad. Mirando a la cámara de televisión y con la sinceridad forzada que todos los políticos poseen, declaró: «Nunca permitiré la violencia doméstica ni que un presunto abusador trabaje en mi oficina. Personalmente lo procesaré». Uno de los alguaciles le entregó unos documentos al asistente del fiscal, lo esposó y lo sacó de la sala. Luego, el fiscal del distrito se dirigió a mi esposa y a su novio, diciendo: «Falsificaron la firma de este hombre, le quitaron su casa y el dinero que había ganado para la universidad de su hija, gastándolo en un auto deportivo caro». Se giró nuevamente hacia la cámara, con el rostro lleno de ira. El alguacil le entregó documentos a mi esposa y la esposó, mientras otro hacía lo mismo con su novio. Están arrestados por robo, falsificación, fraude bancario y hurto mayor. Me di cuenta de que era inteligente, usando mi caso para impulsar su campaña de reelección. Por primera vez en mi vida, tuve suerte. Tomé nota mental de votar por él. Frente a la cámara de televisión junto a mí, el fiscal del distrito dijo que su oficina estaba apasionadamente interesada en la justicia. Sabía que vería esa declaración, y mi rostro, repetido interminablemente en sus anuncios de televisión, así que lo aplaudí. La jueza me miró con severidad. «Hoy te has salvado. La próxima vez no tendrás tanta suerte». «Su señoría, no habrá una próxima vez», respondí, levantando la mano derecha. Esa semana, despidieron a mi esposa de su trabajo, y el fiscal congeló todas sus cuentas bancarias y bienes. Intentó reconciliarse conmigo, pero me reí en su cara. Nuestros hijos se negaron a volver a hablar con ella. 2 semanas después, el fiscal ganó la reelección, y una semana después recibí una invitación para reunirme con él. Me dijo que yo era la razón por la que había sido reelegido y me agradeció, afirmando que era mejor investigador que el 90% de su personal. Me ofreció un trabajo como investigador en su oficina, condicionado a que aprobara un curso de 6 meses sobre derecho penal y procedimiento en el colegio comunitario local. Trabajaría con un investigador experimentado y recibiría un salario durante ese tiempo. Dado que mi artritis hacía casi imposible mi carrera como mecánico, acepté de inmediato. También insistió en que asistiera a un seminario de 3 horas sobre manejo de la ira. «Ojalá te hubiera conocido cuando mi esposa se divorció de mí», dijo con una sonrisa maliciosa. Cumplió su promesa y procesó personalmente al exasistente del fiscal por abuso conyugal,
quien recibió una sentencia de 2 años en prisión junto a muchos de los convictos que él mismo había enviado allí. Escuché que ganó el premio de Señor Simpatía de parte de sus compañeros reclusos como una especie de bonificación por firmar. El fiscal me informó que había acusado formalmente a mi exesposa y a su novio de varios cargos, basándose en el robo de mi reloj, cuenta bancaria y capital de la vivienda que ella había obtenido falsificando mi firma. Con todos sus fondos congelados o devueltos a mí, no tenía medios para contratar un buen abogado. Después de pagar su fianza, fue representada por un defensor público recién egresado que necesitaba ayuda para encontrar el tribunal. Mi ex y su amante recibieron cada uno penas de prisión de 5 años. Mis hijas y yo nunca la visitamos, a pesar de sus cartas semanales suplicando nuestra atención. Demandé al empleador de mi exesposa por causar intencionalmente angustia emocional, ya que habían consentido y alentado su aventura. Usando el testimonio de su jefe en mi juicio como evidencia, recibí $50,000, los cuales coloqué en el fondo universitario de mis hijas, sabiendo que los costos de matrícula estaban subiendo más rápido de lo que podía ahorrar. Los siguientes 2 años me trajeron un inmenso orgullo y alegría, pero también algo de tristeza y lágrimas cuando llevé a cada una de mis hijas a la universidad, con 4 años de matrícula seguros en el banco, a salvo de las garras de mi exesposa. Había dedicado mi vida adulta a criar a 2 chicas competentes e independientes, y realmente las extrañaba. Antes de irse, me hicieron una tabla de colores para ayudarme a combinar mis pantalones con mis camisas. Incluso con su tabla, mis habilidades para combinar colores seguían siendo un tanto dudosas. También me advirtieron que mis elecciones en mujeres eran deficientes y prometieron escoger a mi próxima esposa por mí. Asistí obedientemente al seminario de control de la ira, donde conocí y empecé a salir con Selma. A ella le habían ordenado asistir después de una pelea en la que le rompió los dientes a la novia de su exmarido. Era una mujer que realmente me llegaba al corazón. Ahora, la segunda historia, mis padres me llamaron Emiliano Zapata por mi tatarabuelo, el revolucionario mexicano que luchó contra la corrupción y la injusticia. Estoy muy orgulloso de su legado. Puedes llamarme inmigrante ilegal o trabajador indocumentado, no me importa. Obedezco las leyes del Señor y las de los Estados Unidos. Creo que soy mejor miembro de la comunidad que muchas personas que tuvieron la suerte de nacer en Estados Unidos. Nací en Tijuana, México, y a los 5 años, mis padres y yo cruzamos la frontera a pie hacia San Diego, donde mi tío nos llevó a Los Ángeles. Mi madre trabajaba como sirvienta para los Davidson, una familia adinerada, mientras mi padre comenzó como jardinero para otra persona. Vivían a base de arroz y frijoles, ahorrando cada centavo que ganaban hasta que mi padre pudo comprar una camioneta, una cortadora de césped y otras herramientas de jardinería para iniciar su propio negocio de paisajismo. Trabajaron duro, ganaron un sueldo decente y vivieron frugalmente. Me enseñaron a renunciar a la gratificación instantánea y a planificar a largo plazo. Cuando tenía 7 años, asistí a una búsqueda de huevos de Pascua en la casa de los Davidson con otros 20 niños rubios y de ojos azules. Mi madre gastó el salario de una semana comprándome un atuendo nuevo y zapatos para la fiesta, para que no desentonara. Después, me fregó hasta que prácticamente brillaba. Estaba orgulloso de haber encontrado 3 huevos, pero cuando me acerqué a mis padres para mostrarles mi tesoro, Clark, el hijo de 12 años de los Davidson, se burló de mí, diciendo que alguien como yo no tenía permitido quedarse con los huevos. Me los quitó y me empujó al barro, arruinando mi traje nuevo mientras los demás niños se reían. A pesar de su tamaño, estaba listo para enfrentarlo cuando mi padre me agarró y trató de calmarme. Los padres de Clark no vieron lo que ocurrió, y mi madre nunca se lo mencionó. Nos fuimos rápidamente. Nunca olvidaré la vergüenza y humillación que mi familia y yo soportamos ese día, y juré que me vengaría. No sabía cuándo ocurriría, pero aprendí paciencia de mis padres. Nunca volvimos a participar en búsquedas de huevos de Pascua. Me concentré en la escuela, donde quedó claro que tenía un don para los números. A los 10 años, ya llevaba la contabilidad del negocio de jardinería de mi padre, que no sabía leer ni escribir. A los 13,
trabajaba como contable en el bar de mi tío. A los 17, era el capitán del equipo de matemáticas de mi escuela secundaria y competía en las Olimpiadas de Matemáticas de la ciudad. Ganamos, y recibí un trofeo que me nombraba matemático. Mi madre orgullosa, mi padre estoico y mis tías y tíos estaban tan emocionados que lloraron mientras me abrazaban, agradeciendo al buen Señor por todo lo que Estados Unidos nos había dado. Más tarde, mientras cenábamos en el restaurante de mi tío, un cliente llamado Enrique, acompañado por 2 guardaespaldas, me dio un billete de $100. Dijo: nos llaman ignorantes y cosas peores, pero con tu talento has traído orgullo y honor a nuestra comunidad mexicano-estadounidense. También me ofreció su ayuda en el futuro si la necesitaba. A los 17 años, mientras aún estaba en la escuela secundaria, también trabajaba a tiempo parcial como contable para los empleadores de mi madre, los Davidson, y su negocio de confección en el distrito de la moda de Los Ángeles. Nos trataban decentemente a mi madre y a mí, pero su hijo Clark seguía siendo cruel con nosotros. Nos llamaba con apodos despectivos y se burlaba de nosotros. Era hijo único, mimado, y sus padres nunca lo disciplinaban. Me gradué de la secundaria con honores, pero solo pude asistir a la universidad comunitaria local porque no podía pagar una universidad de 4 años. Gané el premio de matemáticas del departamento de matemáticas de mi universidad comunitaria. Clark dejó la universidad a las pocas semanas y, 6 meses después, cuando murió su padre, Clark se hizo cargo del negocio. Si no supieras mejor, podrías decir que Clark era bueno delegando responsabilidades. Si conocías la situación, entendías que era perezoso y dejaba que los demás hicieran todo el trabajo. Yo y los otros empleados habíamos sido entrenados por el difunto padre de Clark y hacíamos nuestro trabajo sin supervisión. En un curso de administración de empresas en la universidad comunitaria, entendí que la buena gestión no era complicada. El 10% del trabajo de un gerente era decirle a los subordinados qué hacer, mientras que el otro 90% consistía en asegurarse de que lo hicieran correctamente. Todos habíamos trabajado allí durante años, sin embargo, el comportamiento poco profesional de Clark hizo que los antiguos empleados de su padre renunciaran uno a uno. Fui de los últimos en irme. El negocio empezó a decaer y solo necesitaba un pequeño empujón para irse al abismo. No soy CPA ni siquiera contador, soy solo el contable personal de un millonario llamado Clark. Tengo 24 años y no gano una fortuna. Lamentablemente, descubrí que mi hermosa novia de 23 años ahora quiere un hombre que sí lo haga. He estado enamorado de ella desde que era un estudiante de último año de secundaria y María era una de segundo año a la que ayudaba con las matemáticas mientras ella me enseñaba a bailar. Bailar era importante para ella, y en su fiesta de 15 años, fui su chambelán. Pagué a Linda, una talentosa diseñadora de vestidos mexicoamericana de la fábrica de los Davidson, para que creara un vestido especial para la quinceañera de María. Se veía impresionante con ese vestido. Todas las demás chicas presentes querían vestidos como ese. Intenté convencer a mi jefe de que este era un mercado sin explotar, pero desestimó la idea, diciendo que la comunidad mexicana no podía permitirse vestidos caros. María y yo bailamos un vals juntos, y fue mágico. Varios chicos y yo ensayamos la escena de baile de la película Dirty Dancing durante una semana, y al final de nuestro baile, María se lanzó desde el escenario hacia mis brazos esperando, lo que provocó una ovación. El bisabuelo de María nos llamó el Fred Astaire y Ginger Rogers latinos. No tenía idea de quiénes eran ni qué significaba eso, pero pensé que debía ser algo bueno. María dejó claro que me eligió sobre sus muchos otros admiradores porque me veía como su boleto de salida de la comunidad hispana de Isla hacia los suburbios ricos cerca del océano. Ambos éramos lo suficientemente claros de piel como para pasar, y ella se parecía a una Sofía Vergara más joven, aunque no compartía su sentido del humor. Con la ayuda de mi tía Rosario, una mesera en un costoso restaurante de Beverly Hills, María consiguió un trabajo, primero lavando el cabello y luego como peluquera en un salón de lujo en Beverly Hills. Era buena en su trabajo y tenía muchas clientas adineradas. María solía volver a casa repitiendo historias de sus clientas sobre vacaciones lujosas, ropa cara y autos de lujo.
El denominador común entre estas mujeres era su belleza y su habilidad para casarse con hombres ricos. María gastaba demasiado de nuestro dinero imitando la forma en que vestían las mujeres, lo que obstaculizaba mi plan de ahorrar para el pago inicial de una casa. María estaba consumida por los celos y la envidia. Traté de advertirle que su codicia era incorrecta, pero no le importaba. Sabía que quería emular sus vidas, pero no tenía idea de hasta dónde llegaría para lograr sus objetivos ni a quién pisotearía para alcanzarlos. María era increíblemente apasionada, hubo fines de semana en los que apenas salíamos de la cama, salvo para comer o ir al baño. Éramos tan felices. Muchas veces le pedí que se casara conmigo, pero siempre decía que era demasiado pronto o que éramos demasiado jóvenes o daba alguna otra excusa. Mirando hacia atrás, ahora entiendo que no quería atarse a mí, aparentemente estaba buscando ascender, y yo era solo el primer peldaño en su escalera social. Ciertamente no soy perfecto, no asisto a la iglesia con regularidad, pero desde que mis padres me inculcaron sus valores cuando era niño, he tratado de seguir su ejemplo y obedecer los 10 mandamientos. No memoricé todas las oraciones, pero pensé que los mandamientos eran esenciales y lo demás no era tan importante, salvo la parte de tratar bien a los demás. María, por otro lado, conocía todos los himnos y oraciones y creía que eso la hacía mejor católica que yo, como si le asegurara un lugar en el cielo a pesar de cualquier traspié que pudiera cometer. No le interesaban tanto los mandamientos ni tratar a los demás como a ella le gustaría que la trataran, solo estaba interesada en sí misma. Clark admiró una foto de María en mi escritorio en el trabajo e hizo un comentario inapropiado sobre ella. Ese mismo día me llevé la foto a casa y nunca la volví a traer. Más tarde ese año, Clark nos invitó, especialmente a mi novia María, a su casa para la fiesta navideña de la empresa. Recordando una humillación del pasado, no quería asistir, pero María insistió en ver la opulenta mansión Davidson, de la cual había oído hablar a mi madre. Casi nunca le decía que no a María, así que fuimos, aunque la advertí de que Clark podría comportarse de forma inapropiada. Ella aseguró que podía manejar la situación. Cegado por el amor, confié en ella. Mirando hacia atrás, es fácil ver que fui ingenuo, todo hombre puede ser tonto por la mujer que ama. Cuando intenté abrazar a mi madre, quien trabajaba en la fiesta de Clark, ella negó con la cabeza con una mirada severa. No quería que actuara de manera diferente a los otros invitados. María, sin embargo, hizo todo lo posible por ignorar a mi madre y fingió no conocerla. María se aficionó al champán caro que mi madre servía en la fiesta, así como al estilo de vida lujoso. Mientras tanto, Clark se interesó en María y comenzó a prestarle especial atención. Le hizo un recorrido por su mansión y, durante la noche, noté que se estaba acercando demasiado. Intenté intervenir y bailar con ella, pero ambos se negaron a dejarme unirme. En un momento, subieron las escaleras mientras los demás observaban, y 2 guardias de seguridad me bloquearon el paso. Mi madre fue testigo de mi humillación mientras servía bebidas a los invitados de Clark. Pensé en empujar a los guardias y enfrentar a Clark, pero mi madre me agarró y me contuvo hasta que me calmé. Me explicó que solo terminaría metiéndome en problemas y que Clark solo se reiría de mí. No ganaría nada, pero lo perdería todo. Finalmente, me hizo entender que María no valía la pena. Le expresé lo importante que era para mí vengarme de Clark, necesitaba desquitarme. Mi madre negó con la cabeza. Tómate tu tiempo, usa el cerebro, no los puños. No te desquites, supéralo. Sus últimas palabras antes de irme fueron que debía moverme con estrategia, no con emoción, si quería tener éxito. Mis padres pueden carecer de educación formal, pero son las personas más sabias que he conocido. Necesitaba idear un plan que lo lastimara mucho más que cualquier altercado físico. Besé a mi madre para despedirme y conduje a casa, llorando por mi corazón roto y mi humillación mientras planeaba la caída de Clark. Sé que muchos hombres se habrían emborrachado en ese momento, pero me criaron para ser templado y pensar con la cabeza clara. Bueno, tomé una cerveza, no soy perfecto. En mi familia, no ahogamos las penas en licor, sino en comida. Conduje hasta una charcutería en Beverly Hills,
donde me consolé con un gran tazón de sopa de pollo con bolas de matzá, disfrutando hasta sentirme mejor. Una de mis tías trabajó allí durante años como camarera, y adquirí gusto por la comida de delicatessen judía que solía llevarnos a casa. Tengo otra tía, Rosario, que trabaja en un restaurante italiano cercano y también llevaba comida a casa. Con 5 tías trabajando en varios restaurantes, me crié con una mezcla ecléctica de cocina armenia y japonesa. Una vez, cuando le preguntaron a mi padre cómo describir la dieta multinacional de nuestra familia, él simplemente la llamó americana. 2 días después, María regresó e ignoró mis súplicas de que dejara de ver a Clark. Le dije que podía perdonar sus errores del pasado, pero ella se rió en mi cara. Me presentó 2 opciones: podía aceptar que pasaría algunas noches a la semana con mi jefe a cambio de un aumento del 5%, o podía irme al infierno, perder mi trabajo y quedarme en la calle sin ella. María me amenazó diciendo que si no aceptaba su plan, diría que la maltraté y me haría arrestar, lo que conduciría a mi deportación. No había vuelto a México en 20 años y no quería regresar esposado. Aunque le dije que aceptaría la primera opción, en realidad tomé una tercera decisión: buscaría venganza planeando la destrucción financiera total de Clark Davidson. Podría haberme ido ese mismo día, pero la venganza que necesitaba implicaba soportar trabajar con él durante otros 3 meses. Había esperado desde los 7 años para desquitarme con él, y 3 meses más no significaban nada en el gran esquema de las cosas. Ya no amaba a María, pero me enfermaba la forma en que se comprometía con Clark. No iba a desquitarme con ella, comprendía su intenso miedo a la pobreza y su obsesión por una vida mejor. Redirigiría mi ira hacia Clark por la forma en que la trataba. Conocía a personas que lo confrontarían físicamente por mí, pero los huesos sanan rápido, y yo quería que sufriera de una manera que tuviera consecuencias duraderas: sus finanzas. Después de las vacaciones de Navidad, volví al trabajo, ahogándome en odio hacia mi jefe, pero sin mostrarlo. Aprendí de la película Los 7 samuráis a hacerme el tonto, soportar las burlas, hacer que mi enemigo bajara la guardia y esperar el momento adecuado para atacar. Interpreté el papel del trabajador complaciente para hacerle creer a Clark que estaba a salvo de mí y que no representaba una amenaza. Incluso le agradecí por mi aumento, aunque las palabras me quemaban en la boca. Su mayor miedo era la confrontación física, pero eso nunca formó parte de mi plan. Mi trabajo consistía en abrir el correo, redactar cheques para las facturas y entregarle esos cheques a mi jefe para que los firmara. Continué con mi trabajo habitual, pero dejé de enviar los cheques al IRS, la Junta de Impuestos del Estado de California, los impuestos sobre la propiedad, el seguro contra incendios y automóviles, los impuestos retenidos y la hipoteca de su mansión, que tenía una pesada carga hipotecaria. Esos cheques no iban al buzón, iban directo a la trituradora. No robé ni un centavo para mí, en el peor de los casos, era culpable de negligencia, no de robo. Cada semana le escribía un memorándum a mi jefe advirtiéndole que no estaba pagando sus cuentas, pero, por supuesto, nunca le entregué esos memorándums personalmente. Los colocaba en su archivador y en su computadora, ninguno de los cuales revisaba nunca. Mientras tanto, dejé de pagar mi alquiler y todas mis demás facturas. Una ventaja de no calificar para una tarjeta de crédito debido a mi estatus migratorio era que nunca gastaba de más y no tenía deudas. Ahorré cada centavo posible y lo guardé en efectivo en una vieja lámpara de araña rota que colgaba del techo de la sala de estar. No era la mejor manera de ocultar el dinero de los ladrones del vecindario, pero era lo suficientemente buena, ya que no quería dejar rastros en los bancos en caso de que tuviera que desaparecer. Los diversos acreedores enviaron cartas a Clark, pero como yo abría todo el correo, archivaba esas cartas donde correspondía, seguro de que Clark nunca abriría el archivador y las encontraría. Si alguna vez me sospechaban de este espionaje financiero, esas cartas archivadas me absolverían de culpa, eran mis cartas para salir libre de la cárcel. Después de 3 meses, Clark tenía más de unos $5 millones adicionales en sus diversas cuentas bancarias y debía esa cantidad más intereses y multas a sus acreedores. El total que debía no lo lastimaría, y fue entonces cuando comencé la fase 2, la parte más importante de mi plan, sería el golpe de gracia.
También era el contable de uno de los bares de mi tío en el centro de Los Ángeles, que estaba ubicado en un vecindario sombrío habitado por muchos inmigrantes. Trabajaban para un hombre llamado Enrique, que conducía una enorme Cadillac Escalade negra e impecable. Venía del mismo pueblo mexicano que mi familia, y uno de mis primos estaba casado con un familiar suyo. Enrique me había dado $100 una vez cuando gané un concurso de matemáticas, prometiéndome ayudarme si alguna vez lo necesitaba. Ahora sabía a qué se dedicaba, y hasta ese momento, había intentado mantenerme alejado de él, ya que era una figura semipermanente en un reservado en la parte trasera del bar. Caminé lentamente hacia él, con las manos a la vista. Era muy cauteloso y llevaba una pistola semiautomática Colt 1911 calibre .45 con suficientes cargadores de repuesto para enfrentarse a un pequeño ejército. Le pedí permiso para sentarme, y asintió, pero primero uno de sus hombres me cacheó en busca de armas o dispositivos de grabación. Le pregunté si le interesaba una oportunidad de $500,000, y rápidamente aceptó después de que le expliqué el cómo, el por qué y el qué de mi plan. Estaba impresionado con la idea y una vez más impresionado conmigo, diciendo que debería considerar trabajar para él. Le dije que si mi plan funcionaba, estaría feliz de trabajar para uno de los muchos negocios legítimos que poseía. María casi nunca volvía a nuestro apartamento. Fingía que aún quería una relación con ella para mantener la fachada, pero por supuesto, ella se negaba, lo que me venía de maravilla. Clark la llevaba a nuestro apartamento en su Porsche 911, demasiado rápido, todos los viernes por la tarde a las 6 p.m., como un reloj, para que dejara su ropa sucia y recogiera la limpia para un fin de semana de fiesta, ropa que yo había lavado como el buen sumiso que creían que era. Clark disfrutaba burlándose de mí al respecto en el trabajo. Era difícil, pero tenía que soportarlo para que mi plan funcionara. La venganza es un plato que se sirve frío. Un viernes después del trabajo, tiré toda la ropa y pertenencias de María, entregué las llaves del apartamento al casero y luego me fui a México para no volver a trabajar para Clark. Ese lunes no le avisé a Clark. En su lugar, comencé a trabajar en los 3 bares de mi tío en Baja. Ese último viernes, como era su costumbre, Clark condujo su 911 al doble del límite de velocidad hacia mi apartamento. Chocó por detrás con la Escalade negra de Enrique, sin darse cuenta de que el coche se había detenido repentinamente porque las luces de freno estaban desconectadas. No pudo desviarse a la izquierda porque un camión bloqueaba esa maniobra, y otro camión lo bloqueaba a la derecha. Esos 2 camiones también formaban parte del plan. El SUV llevaba 6 pasajeros, cada uno de los cuales requirió una ambulancia. Clark y María resultaron heridos, pero no de gravedad. María nunca había usado cinturón de seguridad, por más que yo le había rogado, y salió de cara por el parabrisas, quedando con cicatrices considerables. Aunque no había buscado, planeado ni querido venganza contra María, el karma la alcanzó. Supongo que debería haberme sentido satisfecho por su desgracia, pero se me rompió el corazón cuando me enteré de lo que había sucedido. Cuando Clark dio a la policía su información del seguro, descubrió que no tenía seguro. La póliza había sido cancelada por falta de pago. La multa que recibió por eso fue lo menos de sus problemas. María, junto con los 6 ocupantes del coche que chocó, lo demandaron por $500,000 cada uno, sumando un total de $3.5 millones. Su abogado embargó la cuenta bancaria de Clark para que no pudiera esconder su dinero. Luego llegaron las facturas de diversas agencias fiscales y de hipotecas. Clark pasó de tener $500,000 de más a estar en deuda por más de $4 millones. Se declaró en bancarrota, perdió su casa y perdió su negocio. Ahora que mi madre se había quedado sin trabajo, ella y mi padre se mudaron conmigo a Tijuana. Con todo el dinero que habían ahorrado trabajando todos esos años, tenían suficiente, y con el seguro social, pudieron jubilarse cómodamente. Clark había sido una carga para todos durante toda su vida, por lo que no tenía contactos ni amigos que lo ayudaran ahora que era pobre. Abandonó a María, cuyas heridas ya no le interesaban. Enrique y cada uno de sus hombres recibieron más de $95,000 del tribunal de bancarrota y estaban felices.
María también ganó $95,000, lo que pagó la cirugía reconstructiva de su rostro, dejando solo unas pocas cicatrices visibles. A pesar de que me rompió el corazón y me humilló, me alegré de que recibiera el dinero y la cirugía. Nunca fue mi intención hacerle daño. Solo fue una víctima de su propia codicia y de las malas intenciones de Clark. En caso de que Clark no pudiera entender lo que le había sucedido, lo llamé en su último día de trabajo y le expliqué que empujarme al barro cuando era niño y robarme a mi novia tenía consecuencias serias. Gracias a mí, estaba arruinado. ¿Todavía crees que solo soy un tonto?, le pregunté. No pudo decir nada, y me sentí aliviado de que 20 años de humillación fueran vengados y ya no necesitaba cargar con ese peso. Permanecí en México unos meses para dejar que las cosas se calmaran, y luego regresé a Los Ángeles. Contacté a Enrique y le sugerí que usara el dinero limpio que ahora tenía del accidente para comprar la empresa de fabricación de ropa quebrada de los Davidson y contratarme para dirigirla. Le expliqué mi plan de negocios a Enrique, y confió en mí, así que lo hizo. Cambié el nombre de la compañía a SEO Lindo Vestido y contraté a un grupo de jóvenes mexicanas recién salidas de la escuela secundaria como diseñadoras de vestidos. Algunas de estas chicas eran increíblemente talentosas. El negocio ahora se centraba exclusivamente en la comunidad adolescente mexicana y prosperaba. Les ofrecía a las chicas un descuento del 75% en sus vestidos y repartían nuestros folletos en sus escuelas y traían a 5 chicas más que compraran nuestros vestidos. Creo que vestimos al menos a la mitad de todas las chicas mexicoamericanas en California que celebraban su 15º cumpleaños o fiesta de quinceañera, y teníamos aproximadamente el mismo porcentaje de participación en el mercado de vestidos de prom para la comunidad mexicoamericana. Era un mercado que no solo estaba creciendo en tamaño, sino también en poder adquisitivo. Linda, o como yo la llamaba, mi cita Linda, quien había diseñado el vestido de María años atrás, era la diseñadora más talentosa y comercialmente astuta que había conocido. También era inteligente y hermosa. Pagué su matrícula para que asistiera al Instituto de Moda, y a cambio, sus diseños se convirtieron en nuestros más vendidos. Proveniente de una familia tradicional y muy religiosa, me invitó a cenar el domingo. Aunque aún no habíamos empezado a salir, estábamos casi comprometidos. Su padre enseñaba matemáticas en la escuela secundaria, y nos unimos hablando de funciones trigonométricas y el futuro de su hija. Como no estábamos casados, no podía vivir conmigo, y pronto no podía imaginar la vida sin ella, así que nos casamos un mes después. Ella, por supuesto, estaba embarazada, y diseñó una nueva línea de ropa para la fábrica, una inspirada línea de ropa de maternidad. Las ventas se dispararon con cada vestido de maternidad que vendíamos. Por insistencia de Linda, incluimos un folleto sobre el cuidado prenatal para la futura madre. A petición de muchas de nuestras posibles clientas, también vendimos una línea de vestidos de maternidad para prom. Me entristece que vendamos tantos de ellos, pero el negocio va muy bien gracias al arduo trabajo de mis talentosos empleados, y comparto la riqueza con ellos en nuestra fiesta anual de Navidad. Este año, cuando entregaba unas primas navideñas especialmente grandes, un grupo de mis empleados me levantó en sus hombros, gritando «¡Viva Zapata!», mientras mi esposa, suegros, padres, tías, tíos y primos observaban con orgullo. Ahora fue mi turno de llorar lágrimas de alegría. Queridos oyentes, por favor compartan sus pensamientos en la sección de comentarios a continuación, y no olviden dar like, compartir y suscribirse.